Pensiones, benditas pensiones. Realmente es un reto para cualquier país el tema de las pensiones. Hoy en Creciendo Juntos, en esta edición especial, tenemos a don Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, dándonos una visión sobre IBM y cómo este régimen se está reinventando para poder afrontar los retos que tienen a futuro todo el tema de las pensiones. Sí, su pensión, mi pensión y la pensión de muchas personas que conocemos, vamos a ver cómo poder construirla. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en esta conversación hoy en Creciendo Juntos, su espacio donde hablamos del envejecimiento como esa etapa que tenemos que estar revisando y preparando para tener una muy buena vejez. Y como les comenté ahorita en la introducción, hoy tenemos un invitado así literal de lujo, una persona que nos hizo el favor de acompañarnos y sacar de su tiempo para poder conversar sobre un tema que yo sé que a usted le va a interesar muchísimo o debería interesarle muchísimo, que es el tema de las pensiones, correcto, pensiones. Y sobre todo esas pensiones o esa pensión que estamos construyendo desde nuestro trabajo el día de hoy. La pensión de invalidez, vejez y muerte, IBM, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Para lo cual nos acompaña hoy el licenciado Jaime Barrantes, quien es gerente de pensiones de la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social aquí en Costa Rica, y nos va a compartir un poco sobre qué está pasando en IBM, cómo podemos hacer nosotros como trabajadores para tener una mejor pensión de IBM, cuáles son esos tips y esas recomendaciones para tener, como insisto, una mejor calidad de vida en términos económicos en la etapa de la vejez. Don Jaime, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque no sabemos de qué nos están viendo. Bienvenido a Creciendo Juntos. Muchas gracias, don Alan, y muchas gracias por invitarme a este espacio de Creciendo Juntos para hablar de este importante tema, ¿verdad? Que yo creo que es de interés para todos, ¿verdad? Porque la vida va transcurriendo y en algún momento pues vamos a dejar de laborar, y en ese momento que dejamos de laborar pues debemos pensar desde ahora cómo vamos a enfrentar nuestras necesidades económicas, y lógicamente el ir construyendo una pensión en el tiempo se vuelve fundamental. Claro. Don Jaime, ahora conversábamos antes de empezar a grabar que ya son 9 años, ¿verdad?, de estar al frente de la gerencia de pensiones, y que obviamente pensiones siempre es un tema muy delicado, muy sensible para la población y que nos afecta a todos. Que los cambios en pensiones, como hemos visto varios, me acuerdo en el 2005, aquel que hubo grande, después hubo varios ajustes pequeños, y el que hubo recientemente hace, ¿cuánto ya? Un año y medio, ¿verdad? Sí, en enero de este año ya. En enero del 2000, ¿verdad? Se terminó, entró a regir, digamos. Ya completamente. En estos 9 años de cuando usted asumió, bueno, usted tiene ya casi 30 años en la institución de trabajar, ¿cómo ha venido evolucionando el tema de pensiones en la Caja, exactamente IBM? ¿Cómo ha venido cambiando? ¿O las generaciones han cambiado, la gente ha cambiado la forma de ver la pensión? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, con el IBM, ¿verdad?, sucede algunas situaciones históricas, ¿verdad?, que tienen que ver mucho con el sistema como tal y otros que han sucedido en el entorno, ¿verdad?, y principalmente en el entorno económico y social. Cuando se crea la Caja del Seguro Social, se le da la responsabilidad de administrar 2 grandes seguros. Uno, el que todos conocemos, ¿verdad?, el seguro de salud. Salud. Ajá. ¿Verdad? Pero después, en el año 47, se crea el seguro de invalidez, vejez y muerte. Y eso para cubrir a la población que estaba afiliada contra esos riesgos, ¿verdad? Todos, de alguna u otra manera, vamos a pasar circunstancias, ¿verdad?, que nos pueden llevar a tener, ¿verdad?, que enfrentar determinadas situaciones. Una de esas, ¿verdad?, puede ser que tengamos que enfrentar una invalidez, es decir, alguna circunstancia, alguna enfermedad o accidente que nos limite el poder seguir adelante trabajando. Entonces se crea un seguro para sustituir el salario, el ingreso que venimos recibiendo por una pensión. Está también la situación en que podamos por alguna circunstancia fallecer, ¿verdad? Y entonces las personas que dependían o dependen, ¿verdad?, de nuestro ingreso, la idea es que queden cubiertas también, ¿verdad?, ante la falta de ese ingreso en el hogar, y para eso entonces hay beneficios por muerte. Y el que, ¿verdad?, hoy pues tal vez nos centramos un poquito más, ¿verdad?, porque los otros 2 riesgos esperamos, ¿verdad?, que no estar en ellos. Sí, el de muerte va a ocurrir, pero que falte mucho. Que falte mucho, ¿verdad? Entonces, sí,
pensamos en algún día tener alguna pensión por vejez, que llamamos, ¿verdad? O por haber cumplido, o una jubilación, ¿verdad? A veces llamamos más como este término como júbilo, ¿verdad? De un momento, Sí, que hay una distinción que hay que hacer, que ahorita hacemos la distinción sí, entre pensión y jubilación. Exactamente. Entonces, en esa circunstancia, cuando viene ese momento de jubilación, pues esos tres riesgos que llamamos se forman en lo que llamamos el seguro de invalidez, vejez y muerte. Ese seguro nace en el 1947. Correcto. Cuando nace con una cotización relativamente pequeña, ¿verdad? Era un 7,5%, de lo cual el trabajador, el patrono y el Estado, los tres juntos, ¿verdad? Aportaban ese. Se le llama tripartida, ¿verdad? Tripartida, ¿verdad? Y nace cotizando cada uno un 2,5%, un 2,5% el Estado, un 2,5% el patrono y un 2,5% el trabajador. Muy bien. Lo que pasa es que en aquellas épocas, ¿verdad? Teníamos una Costa Rica muy diferente. Había, por lo general en las familias, muchos hijos, ¿verdad? Había aproximadamente 5, 6, 7 hijos. Entonces, había muchos cotizantes, el sistema estaba empezando y había muchos cotizantes que sostenían de muy pocos pensionados, ¿verdad? Entonces, en aquel momento el dinero alcanzaba para todos, ¿verdad? Como en una casa, ¿verdad? Que hay 7 hijos, ¿verdad? Y 2 abuelos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si alguno de esos 7 hijos ya después van envejeciendo y a su vez esos 7 hijos no tienen más hijos? Sus 7 hijos. Sus 7 hijos, Sus ¿verdad? propios Entonces, 7. Digamos que de esos 7, ¿verdad? Tenían 2 o 3. Ya va disminuyendo el... Exactamente. Entonces ahora el ingreso que estaba de 7 personas, ahora son 2 o 3. Y sucede que esos 7 que están ahí van a vivir más que los 2 que estaban ahí antes, ¿verdad? Claro. Entonces se vuelve una situación donde el IBM tiene una forma de financiamiento donde esas cotizaciones de las personas que están laborando financian, ¿verdad? A los que se van retirando, pero eso ha ido cambiando en el tiempo. Entonces el IBM tiene el reto de ajustarse a esta realidad que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo hoy? Bueno, que ya no son 7 hijos, sino que las personas que quieren, ¿verdad? Tener alguna relación de pareja o casarse o lo que sea, ya prácticamente estamos viendo que si acaso 1 o 2, ¿verdad? Hay ahora lo que llaman perrehijos, ¿verdad? Bueno, Gatohijos, yo estaba ¿verdad? buscando en la estadística la semana pasada con el INEC, estamos hablando de 1.29 hijos por mujer de tasa de fecundidad. 1.29, o sea, ni siquiera 1.5. Exactamente, ¿verdad? Yo siempre, ¿verdad? Digo alguna tema, digamos, de como a forma de chiste, ¿verdad? Ajá. De que si vemos hoy una pareja que se va a casar y le preguntamos, bueno, ¿y usted cuántos hijos piensa tener? Y nos dice que 7, yo creo que lo llevamos a un psicólogo, ¿verdad? Ah, sí, no, alguna total, terapia, ¿verdad? Porque total. ya es prácticamente inviable, ¿verdad? Ver, o solo algunos casos muy, muy particulares. Y que no está mal, don Jaime, que no está mal porque también alguna gente ha querido como satanizar eso, y eso haciendo un paréntesis porque también eso es reflejo de la inserción de la mujer en el mercado laboral desde hace muchos años. El nivel de profesionalismo de la mujer que ha venido aumentando, ya no se queda con su bachillerato ni su licenciatura, quiere hacer máster y su carrera profesional, ¿verdad? Que las mujeres buscan también. Correcto. Eso es una transformación muy importante. Y es social, y es mundial también. Exactamente, ¿verdad? Eso es una transformación muy importante que estamos viendo en el IBM, porque por tradición, ¿verdad? Los hombres eran los que recibían una pensión por vejez. Ajá. Y invalidez, y las mujeres una pensión beneficiaria por muerte. Ajá, correcto. Digamos, una radiografía del mercado del trabajo de los 60 a los 70 años. Hoy no. Hoy, como muy bien usted apunta, la mujer tiene, ¿verdad?, una realidad muy diferente, ¿verdad?, y que está adaptada a las circunstancias, donde ella quiere incorporarse al mercado laboral, quiere producir, ¿verdad? Hoy los gastos, también la economía es diferente, ¿verdad? Se necesitan muchas veces los 2 ingresos en la mayoría de hogares, o si las personas también, una mujer quiere o opta por vivir sola, ¿verdad?, y tiene que generar su propio ingreso. Entonces, eso en la Costa Rica de los 50, ¿verdad?, no era que no había, sino que abundaba más. Y se manejaba diferente, la economía familiar y todo. Esa es la primera transformación que tiene IBM en el tiempo, ¿verdad? A nivel social y económico hemos venido cambiando. Y lo segundo es que el IBM también ahora es parte de lo que llamamos un sistema nacional de pensiones. Ajá. Previo al año 2000 teníamos una serie de sistemas, regímenes, ¿verdad? Que la mayoría eran con cargo al Estado, públicos,
Y esos sistemas públicos cubrían a empleados públicos, ¿verdad? Sí. Y el IBM cubría, digamos, al resto de la población. Eran regímenes ¿verdad? especiales, ¿verdad? Que se hablaba de los bomberos, que andaba por ahí. Algunos, Sí, los bomberos, el Trabajo. MOB, Hacienda, Ajá, ¿verdad? todos tenían sus regímenes. Músicos, expresidentes. Que diputados. aprovecho para preguntarle, la mayoría de esos regímenes ya han cerrado, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, esos regímenes se cerraron en el 92 Ajá. y en el 2000 se crea un nuevo sistema nacional de pensiones donde el IBM pasa a ser el régimen que llamamos básico y universal, ¿verdad? Junto con otros dos que coexisten hoy, que es JUPEMA y Poder Judicial, ¿verdad? O sea, el Magisterio y el Poder Judicial. Entonces tenemos IBM, que es el más grande, ¿verdad? Prácticamente es el 90%, ¿verdad?, de los afiliados del país a una pensión. Y se crean lo que llamamos las operadoras de pensiones complementarias, un segundo pilar para complementar al IBM. Eso se hace un esfuerzo individual, ¿verdad? Se crea una cuenta individual donde la persona va a ir acumulando Eso recursos. entra en el ¿verdad? 2001, si mal no recuerdo, en marzo del 2001, ¿verdad? En marzo del 2001, correcto. Sí. Y un tercer pilar que llamamos voluntario, que es el ahorro ya aparte, no obligatorio, que las personas quieren hacer. Bueno, eso es un gran aporte, don Jaime, porque con la entrada en el 2001 de lo que es pensión complementaria, que fue lo que me acuerdo como hoy, que yo estaba trabajando allá de mercaderista en un supermercado, que llegaban los muchachos de los bancos, y mire, afíliese, mire aquí, y me acuerdo que fue una locura eso. Y la pensión voluntaria, complementaria, que es la que usted va con su propia decisión a cualquier banco y dice, yo quiero abrir una pensión complementaria. En esa transformación, porque me acuerdo que el régimen, y me acuerdo por mi madre, que el régimen en algún momento pagaba el 60%, IBM pagaba el 60% correspondiente al salario reportado, que es muy importante, y después hubo cambios, creo que en el 2005 hubo un fuerte cambio, y ese porcentaje se redujo hasta un 52 por ahí, y después los recientes cambios que hubo. Al haber ese cambio o esa entrada de la pensión complementaria, ¿verdad?, que estamos hablando ahora, y la pensión voluntaria complementaria, se le quita la carga a IBM del 60 al 50 en respuesta a ese complemento, ¿o por qué se da ese ajuste? Sí, digamos, para entender un poco eso, a finales de los años 90 había una fuerte tendencia que llamamos nosotros de copiar mucho lo que llamamos el sistema chileno. El sistema chileno, me acuerdo. Entonces era, no, quitemos al Estado, ¿verdad?, de eso y que cada uno ahorre. Valga recordarle que el sistema chileno está en serios problemas. Exactamente, ¿verdad? Entonces, prometía, ¿verdad?, grandes pensiones, ¿verdad?, y grandes cosas con ese ahorro individual, pero el tiempo ha demostrado, ¿verdad?, que ese esfuerzo individual puede limitarse por muchas cosas, ¿verdad? No siempre voy a tener trabajo, no siempre me va a ir bien, los rendimientos de los... porque es una cuenta individual. Es una cuenta individual, pueden variar, pueden bajar. Es una inversión, por ponerlo así. Es una inversión. Es una inversión. Y lógicamente, ¿verdad?, lo que yo aporto, o sea, hay que entender algo, que en cualquier sistema de pensiones, pagar la pensión es un tema caro. O sea, para poder tener una buena pensión hay que ahorrar mucho, ¿verdad? Yo quiero llegar a ese punto, don Jaime, porque viera cómo uno escucha gente y veo gente que dice, no, es que la caja y ¿verdad? Y siempre le tiran durísimo a la caja. Pero la responsabilidad individual de saber yo, por ejemplo, te lo digo yo abiertamente, estar yo atento a que me reporten el salario que tiene que reportarme el patrono ante la caja por no afectar mi futura pensión, el estar yo asegurado bien como trabajador independiente, el tener yo toda mi responsabilidad social, civil, individual cubierta para después llegar a decirle al Estado, mire, señor Estado, yo reporté bien mi salario, yo hice esto, pero no lo hacemos. Conozco mucha gente que deja que le reporten menos de salario, deja que no paga su seguro social y después sí vamos con pancartas, es que el Estado, ¿verdad? Y no hay congruencia entre lo que yo pido y lo que yo le doy como mi responsabilidad civil. Exactamente, ¿verdad? Bueno, ahí en el caso de Costa Rica eligió no irse a un extremo como en el caso chileno, ¿verdad?, sino seguir un camino que llamamos nosotros mixto. Es decir, bueno, tratemos de ver lo mejor de todos los sistemas, ¿verdad? Y entonces se decidió continuar como un sistema solidario, como lo que es el IBM colectivo, donde esos riesgos no se enfrentan con solo lo que yo puedo hacer, sino que hay un grupo colectivo, ¿verdad?, que me apoya, digamos, solidariamente, ¿verdad?, a aquellos que tal vez no les va muy bien, ¿verdad?, con otros que sí les va muy bien, y entonces más o menos se garantiza una pensión para toda la vida, ¿verdad? En el caso del segundo y tercer pilar, como es individual, dependen de ese esfuerzo individual que las personas hagan.
Pero digamos, al fin y al cabo, lo que yo voy a recibir en el futuro de pensión depende exclusivamente de ese esfuerzo que yo he hecho en cotizaciones en IBM y en ese esfuerzo que he hecho en ahorro del segundo y tercer pilar. Claro, que responde, perdón, don Jaime, que responde a mi esfuerzo individual de hacer un estudio, de buscar un buen trabajo, de mi superación personal. Porque yo no puedo pretender una pensión de 1 millón de colones si a lo largo de mi trayecto profesional o laboral no generé un empleo que me diera un buen salario, que vaya correspondiente a la pensión que yo me imagino que tengo que tener, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que va de la mano. O sea, va de la mano. Generalmente muchas personas, ¿verdad? A veces, como bien usted lo apuntaba, se genera un intercambio, ¿verdad? Bueno, no me reporte todo, ¿verdad? Pásgueme esto por aparte, esto no me lo registre. Además que es ilegal. Exactamente. Algo que no es legal, pero que además te va a afectar para la futura pensión, ¿verdad? Y hay que entender, ¿verdad?, que la vida muchas veces, ¿verdad?, creemos que va a durar mucho y pues puede relativamente durar mucho, pero también pasa muy rápido. Y en un momento tenemos 20, 30 años, pero en otro momento tenemos 40, 50. Y es muy importante en temas de pensión tener una acumulación o tener el cotizaciones. tiempo muy importante, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? La pensión se construye día a día, mes a mes, y entonces yo tengo que constantemente más bien estar verificando que me reporten lo que es correcto, que me reporten lo que vale, porque eso tiene una repercusión en el monto. Que me reporten las horas extra, que me reporten los bonos, que me reporten la bonificación, todo, las compensaciones, todo eso suma. Todo eso suma, ¿verdad? Y todo eso va a generar, ¿verdad?, que voy a tener una mejor pensión. ¿Para quién? Para mí mismo, ¿verdad? O sea, yo tengo que ser solidario con esa persona que soy yo en el futuro. Yo el futuro, ¿verdad? Sí, es ser solidario con uno mismo. Sí. Don Jaime, tal vez me brinqué esta parte, pero quiero echar para atrás un poquito y que usted nos defina, no sé si de diccionario o por experiencia, ¿qué es una pensión? Sí, bueno, una pensión es lo que nosotros llamamos en pensiones un pago mensual, ¿verdad? Okay. ¿Qué se hace a una persona que ha cumplido ciertos requisitos, ¿verdad?, que por lo general el sistema tiene o otros sistemas también? Entonces esa persona cumple, ¿verdad?, con esos requisitos y esas características y le da derecho a ese pago mensual, ¿verdad? Muchas veces en el caso, por ejemplo, de IBM es un pago hasta que la persona fallece o a los beneficiarios, ¿verdad?, donde viene una pensión. Entonces esa pensión, ¿verdad?, es algo monetario, ¿verdad?, y algo que recibimos. Un concepto más profundo, ¿verdad?, es cuando ya una persona ha laborado, ¿verdad?, ha hecho una carrera laboral y llega el momento de decir, bueno, ya me voy a jubilar. Es decir, ya esto que venía haciendo por tantos años, ya no lo voy a seguir haciendo, ¿verdad?, voy a dedicarme a otra cosa. Entonces me jubilo, ¿verdad? Jubilo viene de alegría o eso, de júbilo. De júbilo, exactamente, de ver que, ¿verdad? Entonces es muy importante jubilarse y tener una pensión, claro, ¿verdad? Claro. Porque si yo me jubilo, bueno, esto lo he hecho toda la vida, pero sucede que eso que posiblemente ha hecho toda la vida le generaba un ingreso en la parte laboral. Si esa persona quiere cambiar, no sé, vamos a poner alguna circunstancia, quiere empezar a conocer el mundo, esa es la actividad que quiere hacer, ¿verdad? O a Costa Rica por lo menos, ¿verdad? Bueno, no necesariamente de esa actividad le va a generar ingreso, entonces tiene que ver cómo va a satisfacer sus necesidades. Bueno, ahí es donde entra la importancia de una pensión, porque una pensión le permite a la persona jubilarse, ¿verdad?, y dedicarse a otra cosa, pero a la vez también tener un ingreso económico garantizado. Claro. Entonces, esa es la importancia de la pensión, ¿verdad?, porque genera ese ingreso y esas posibilidades de que la persona en algún momento de su vida laboral se retire, pero tenga sus necesidades. Tenga un soporte económico. Usted dio el clavo ahorita en 2 palabras para mí súper importantes, y es que la persona cumpla para generar un derecho, que lo dijo usted ahora al puro principio. Y eso es muy importante, y hago esto y este énfasis porque a veces queremos derechos sin haber cumplido la responsabilidad individual, que es cotizar bien, que me reporten todo y que todo vaya muy bien. Y qué importante eso, ¿verdad, don Jaime? Porque muchas veces, y yo se lo digo porque yo lo vi, gente reclamando un derecho, que cuando se echa para atrás el cassette, usted dice, pero señor, señora, usted no cotizó, porque recordemos que la pensión se construye a partir de mis cotizaciones
reportadas y no en mis años de trabajo. Porque he escuchado muchas señoras que dicen, yo trabajé por 30 años, 40 años, 50 años. Ok, trabajó, pero de esos, ¿cuántos cotizó? 10. Ahí es donde tal vez, don Jaime, hacer esa distinción, ¿verdad? Una cosa es trabajar y otra cosa es trabajar y cotizar. Correcto, ¿verdad? Es un poco lo que estábamos apuntando ahora y que usted tiene toda la razón en el sentido de que el tema y el concepto de pensión tenemos que entender, ¿verdad?, que se va construyendo, hay que hacerlo, ¿verdad? No aparece de la nada, ¿verdad? Lógicamente el Estado tiene una pensión que llamamos no contributiva. El régimen no contributivo. ¿Verdad? Que es para aquellas personas que por una situación especial de pobreza, ¿verdad?, o circunstancia de la vida no pudieron cotizar. Bueno, a eso se cubre, ¿verdad?, con esa circunstancia, y ese tipo de pensión es un monto limitado, ¿verdad? Son 82,000 colones que se dan. Que la caja administra, sin embargo la caja no pone las reglas del juego, la administra nada más, ¿verdad? La administra, exactamente, viene de fondos del Estado, pero es para cubrir esta población, ¿verdad?, que está en una situación complicada de que pobreza, últimamente ya esto inclusive lo define hasta Limas. Exactamente. El estado de pobre o no pobre. Exactamente. Hay un sistema que se llama Sineruve, y Sineruve, si la persona es pobre ahí, se le da, y si no aparece pobre... Hacemos la pausa aquí del comercial. Si usted quiere una pensión del régimen no contributivo, tiene que ir primero a Limas, para que Limas lo declare pobre o no pobre, y después se presenta a la caja, básicamente. Sí, bueno, aunque ahora ya... Está integrado, Sí, está integrado, y la persona ya, digamos, se supone que ya en el sistema ya esa información está. Pero tiene que estar en el sistema de Sineruve. Tiene que estar si en no el aparece, sistema. no puede hacer trámite todavía. Exactamente. Ya el sistema ha venido avanzando, ¿verdad? Y tiene ya bastante información, ¿verdad? Pero cerramos aquí el paréntesis del RNC. Pero digamos, para una persona que, digamos, no está en esa condición de pobreza, por eso ya ha trabajado, ha venido trabajando y tiene un salario X, ya sea un salario promedio, un salario mínimo, un salario trabajando alto, y reportando. ¿verdad? Exactamente. Si la persona está trabajando, ¿verdad?, ya sea en lo propio, ¿verdad?, tiene, no sé, vamos a poner un ejemplo, una persona que tiene algún negocio personal, ¿verdad?, de servicios, de un taller. El caso mío. O el caso yo suyo, soy trabajador ¿verdad?, independiente. un trabajador independiente, ¿verdad? Y puede pasar toda la vida trabajando, pero si no reporta ese ingreso a la caja, ¿verdad?, o no ahorra, no va construyendo esa pensión. Entonces, como usted bien lo apuntaba, son años trabajados, pero que no te van a dar derecho a una pensión si no se cotiza. Hay que cotizar. Y hay que vigilar que esas cotizaciones sean las correctas, porque eso es lo que me va a dar la pensión. Vea, ese es un buen punto, porque, y perdón que no me quede tanto aquí, pero es que era lo que uno ve en la calle y la gente tal vez no entiende todavía el sistema a plenitud. Yo soy trabajador independiente, yo reporto un ingreso a la caja de X monto. Yo tengo que velar que ese ingreso reportado sea el real. Que si yo me gano hipotéticamente 1 millón de colones al mes real, yo reporte sobre 1 millón de colones, porque al final eso es lo que me va a servir de base para poder tener el derecho a una pensión de tanto por ciento sobre ese millón reportado. Correcto. Pero no que yo me gane 1 millón real y reporte sobre 300,000. Correcto. Que lo cual sería ilegal, ¿verdad?, y engañando el sistema. Sí. Y aquí cierro la idea. Y en 20 años o 30 años, yo voy a tener una pensión sobre mis 300,000 reportados, no sobre el millón que yo tenga. Entonces ahí viene el golpe económico para una persona. Correcto, ¿verdad? Muchas veces reclamamos los montos de las pensiones, ¿verdad? Ningún sistema del mundo puede sostener, ¿verdad?, un 100% de lo que Qué bien que lo aclara, porque eso es ciertísimo, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que lo que se nos va a dar al final de la vida laboral, tanto el IBM de la caja como cualquier régimen en el mundo mundial. Los europeos, todo lado, sí. ¿verdad? Tal vez algún caso, ¿verdad?, específico, ¿verdad?, que pueda generar, no sé, vamos a ver, Bill Gates tal vez, va a generar de sus empresas algo, ¿verdad?, y siempre lo va a tener, pero la mayoría, ¿verdad?, de seres humanos, 98% mortales, 98% del mundo, ¿verdad?, de lo que llamamos, ¿verdad?, mortales, ¿verdad?, comunes, y que hemos trabajado, que dependemos de un salario, que dependemos tal vez de un esfuerzo de un trabajador independiente, de algún negocio, que tenemos ingresos limitados, no vamos a tener, cuando nos retiremos, posiblemente las mismas facilidades o las mismas circunstancias. Entonces, los sistemas de pensiones apuntan a dar un porcentaje significativo, ¿verdad?, pero no el 100%. Entonces, si yo, tras de eso, ¿verdad?, que sé esa circunstancia,
reporto ingresos mucho menores o permito que se me reporte un salario menor, pues voy a tener una pensión muy baja y muy alejada de lo que voy a hacer, unas necesidades que voy a tener posiblemente por mucho tiempo, porque ahora la expectativa de vida está aumentando y yo puedo vivir como adulto mayor de 30, 35 años. Fácil. ¿Cuánto es la cuantía básica ahora? ¿Cuánto es el porcentaje, lo mínimo que yo podría esperar de mi pensión, de ese 100% de salario? ¿Cuánto es lo mínimo ahora? ¿Anda que en 50%? Sí, vamos a poner un 32. ejemplo, ¿verdad? Para que lo uso como ejemplo, ¿verdad? Ajá, como no es, fines ilustrativos. Sí, porque el promedio, digamos, del salario son hoy en día en 600,000 colones, lo que se reporta a la caja. Pero vamos a poner un ejemplo de 1 millón para facilitarlo, ¿verdad? El ejemplo que usted ponía. Bueno, si una persona gana un millón y ha reportado toda la vida 1 millón y se pensiona ganando 1 millón, ¿verdad? Y cotizó durante 35 años por 1 millón de Que colones. más o menos por allá anda la cotización, ¿verdad? 35 años ahorita. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa persona que logra cotizar, ¿verdad? Lo que corresponde a un salario de 1 millón de colones? Bueno, por los primeros, y ya entró a regir la reforma, por los primeros 25 años la caja lo que le va a dar es una pensión básica, que llamamos nosotros, ¿verdad? Cuantía básica que Es le una llaman. cuantía básica. Esa cuantía básica, dependiendo, ¿verdad? Si son salarios muy altos o son salarios relativamente no tan altos, va desde un 43% a un 52%. ¿Verdad? Entonces, una persona que gana 1 millón de colones pudiera andar entre un 47%, por ahí 45%. O sea, vamos a suponer que es un 45%. Entonces, por esos primeros 25 años va a recibir 450,000 colones. Okay. Pero como trabajó 35 años, la caja le da un 1% adicional por cada año cotizado después de los primeros 25. Entonces, de esos 25 a los 35 son 10 años más, entonces le va a dar un 10% adicional. Entonces, a ese 45 se le suma A un 55. un 10%, se le va a dar un 55%. Y si se pensiona en estos momentos, ¿verdad? Se supone que ya del 2000 al 2025, digamos así, que ese ya el año entrante, ¿verdad? Va a tener casi 25 años cotizados en el segundo pilar. Se supone que también de la operadora de pensiones le puede venir un 15% adicional, ¿verdad? O sea que esa persona puede rondar entre el 60 y el 70% al día de hoy. Siempre y cuando no haya agarrado el fondo el ROP, no, el otro, el FCL. Mientras no haya agarrado el FCL y lo haya cambiado cada 5 años o haya comprado pantallas. Sí, bueno, ¿verdad? Este es el FCL, ¿verdad? El ROP. El ROP, el ROP se supone que ahí está. Que ahí está, Okay, ¿verdad? okay, porque okay. no se permite retirar, el que sí se permite es el FCL. FCL. ¿Verdad? Entonces, con el ROP, entonces, el IBM puede que le dé a esa persona del 1 millón de colones una pensión de unos 550,000 colones y el ROP puede que le dé una pensión de unos 120,000 colones. Sí, ¿verdad? estamos Entonces, hablando de un 60-70% del monto reportado. Exactamente. Entonces esa persona al final, si cotizó 35 años, Ajá. se va a ir con una pensión, ¿verdad? Arriba de los 600,000. Pero ¿qué pasa si ese de 1 millón de colones cotizó sobre 300,000? Ah, sí. Bueno, entonces de la caja le vamos a dar 150,000 colones Sí. y el ROP le va a dar 50,000 colones. Entonces, de 600,000 va a pasar a No, recibir... de 1 millón. No, de pensión Sí, ya. sí. Ah, bueno, en sí. pensión va a pasar de recibir una pensión de 600,000 a recibir una pensión, si acaso, un poquito más arriba de los 100,000 colones por haber cotizado Ajá. un monto como de 300,000 colones que usted Imagínate decía. el gap, ¿verdad? El trazo que hay entre ganar usted 1 millón mes a mes, Sí, ¿verdad? Y al mes siguiente decir, ¿no? ¿Y qué pasó? Me estoy ganando 200,000 colones, ¿verdad? sí. Por la irresponsabilidad, porque esa es la palabra, la responsabilidad de no haber reportado lo que realmente tenía que hacer. Pero bueno, gracias por la explicación, de verdad que muy interesante. A 80 años prácticamente, si no saco mal las cuentas, de llegarle a IBM, casi que 80 años va a cumplir ahorita, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos como a 3 años, ¿verdad? Sí. De 80 años. ¿Cuáles son los retos actuales del IBM? Ya vimos la reforma, cumplía totalmente ahorita en enero, pero ¿cuáles son los retos en vista de esos 80 años y lo que se habla que en el 2050 vienen cambios otra vez? ¿Cómo pinta el asunto? Bueno, hoy esto lo estamos monitoreando casi que constantemente. Ajá.
y vemos mucho también que va pasando en sociedades más, que llamamos más envejecidas o también más adelantadas desde el punto de vista tecnológico, porque muchas veces algunas de las circunstancias que ya van pasando en esos países sabemos que van a pasar en otros, aunque Costa Rica, ¿verdad?, tiene indicadores muchas veces muy parecidos a esas naciones desarrolladas. En términos de salud, de educación, ¿verdad? Y desarrollo. Exactamente, en términos de salud, ¿verdad?, educación, esperanza de vida. Esperanza de vida, que es un punto muy importante, ¿verdad? Exactamente. Entonces, uno de los principales retos es, bueno, ¿qué pasa si seguimos aumentando la esperanza de vida? Hoy, digamos, vemos una edad de retiro de 65 años y la vemos, muchas personas, ¿verdad?, la ven muy allá, debería 65, ¿verdad?, debería ser 60, 50. Que don Jaime, quiero aclarar esto porque hubo mucha polémica cuando la caja hizo este ajuste hace poquito y que la gente dice, no, me quedo ahora hasta los 65. Siempre ha sido los 65 para vejez, siempre. Correcto. Nació en el 47 con 65, sí. Siempre. Sí, lo que eliminamos fue la posibilidad de anticipar. Que era un beneficio. ¿Verdad? Que era un beneficio que se dio en los 80, por una realidad que por lo que nos 80, explicó ahorita, todo el tema demográfico y todo eso. Exactamente, entonces en los 80 había X circunstancias que llevaron a dar esa posibilidad, pero hoy prácticamente eso se ha ido quitando. ¿Y por qué? Porque es que la esperanza de vida va creciendo, ¿verdad? Se dice muy bien que el ser humano puede eventualmente ir creciendo hasta tener una esperanza de vida fácil a los 100 años, en unos años. Entonces, uno de los retos del sistema de pensiones es pagar por más tiempo las pensiones. ¿Cómo hacemos para pagarla? Otro reto que estamos viendo es los cambios que estamos viendo en la forma en que se están generando, digamos, las relaciones entre las personas, ¿verdad? Lo que hablamos ahora, familias más pequeñas, familias unipersonales, ¿verdad?, que es la persona y ya. Entonces, y otro reto que estamos viendo, nadie sabe exactamente todavía todo el total impacto de esto, pero vamos a tener que darle mucho seguimiento, es el mercado de trabajo, la inteligencia artificial, la robotización, la automatización de los procesos. ¿verdad? Vamos a tener que cobrarle seguro a los robots. Bueno, podría ser, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Otra es cómo esa que usted decía, esa conciencia de cotizar se vuelve más importante en momentos en que yo puedo estar en mi casa, como puedo estar aquí, ¿verdad?, en un estudio como este, y trabajar por una empresa en Japón, ¿verdad? Sí. O trabajar por una empresa en Alemania. Bueno, pero ¿cómo se va generando esas cotizaciones también? Bueno, ¿será que puedo hacer algo para ir cotizando aquí? ¿Será que me voy a pensionar en Alemania? ¿Será que me voy a pensionar en Alemania, que me reporten allá o cómo es, verdad? Entonces, y qué interesante eso, porque va a tener que haber una intercomunicación increíble entre los mismos sistemas, ¿verdad? Sí, eso se ha ido dando, ¿verdad? Hemos empezado nosotros a tener negociaciones, ¿verdad?, por ejemplo, con la Seguridad Social de Uruguay, con la Seguridad Social de España, con la Seguridad Social de Estados Unidos, de Canadá, ¿verdad?, que hemos tenido un acercamiento porque estos países están viendo que las personas ya o se están moviendo a laborar, ¿verdad?, digital. O también desde cualquier lugar del mundo. Es más, lo que usted mencionaba ahora, los nómadas digitales, alguien viene aquí, bueno, a disfrutar de nuestro turismo, ¿verdad?, nuestras playas, nuestras montañas, y puede trabajar para cualquier empresa del mundo, ¿verdad?, porque ahora con la tecnología, entonces, todos estos cambios en el sector laboral, tenemos que, como sistema de pensiones, irnos adaptando. Ya nos olvidar, ¿verdad?, de la famosa persona que se levanta a las 8, va a una oficina o un lugar de trabajo, o como aquella famosa fábula de los picapiedra, ¿verdad?, que sonaba, ¿verdad? Sí, el cuerno, ¿verdad? Salía Pedro corriendo. Que Pedro corriendo, ¿verdad?, con la loncherilla. Sí. Eso va a ir cambiando. Claro. Ahora, usted tocaba ahorita que más o menos tenemos que cotizar unos 35 años, ¿verdad?, para poder tener una pensión de esas. Yo durante 35 años le voy a dar es un 4.5, que es el aporte, porque me gusta siempre hacer esta diferencia, que el aporte para pensión es de un 4.5 de mi salario, ¿verdad? ¿Qué hace la caja con el dinero que está recibiendo en ese momento de todos los trabajadores? ¿Cómo lo administra para poder poner ese dinero a generar más dinero, ¿verdad? ¿Tiene fondos de inversión? ¿Qué hace? ¿Lo invierte? ¿Cómo lo invierte? Sí, aquí hay que tener una diferencia sobre el tema de financiamiento. Y como yo le decía, el camino que escogió Costa Rica de tener un sistema multipilar y tener diferentes fuentes de financiamiento. Claro. En el caso del IBM, el financiamiento lo que se da es que las cotizaciones que se reciben de las personas, es decir, lo que yo pago, se utiliza para financiar el pago de las pensiones hoy, ¿verdad? Y le voy a esa persona generando una cuenta individual. Es decir, lo que la persona va cotizando
Y si hay algún excedente de esos fondos, eso se crea un fondo colectivo que nosotros tenemos, y ese fondo, ¿verdad?, se invierte, ¿verdad?, en títulos valores del mercado financiero. Y tengo entendido nacional. que no pueden invertir fuera de aquí, ¿verdad? Solo hacia Costa Rica, ¿o eso ha cambiado? No, ya cambió, ya cambió. tenemos la posibilidad, posiblemente más bien en esto de tiempo que sigue, ¿verdad?, en algún momento vamos a dar el paso de invertir afuera. La idea es ojalá invertir esos recursos en temas que impacten el desarrollo del país. Claro. Claro, esto no es solo un tema de IBM, es un tema también de las operadoras de pensiones y de los otros fondos básicos, como el del Magisterio Nacional, como el del Poder Judicial. Entonces, hay una gran fuerza. Si sumamos todos los fondos, ¿verdad?, que hay invertidos en el tema de pensiones, es casi ya la mitad del PIB, ¿verdad? Es como el 50% del PIB. Eso es una masa grande de recursos, ¿verdad? Sí. Que podría impactarse el país generando, digamos, inversión en formas, ¿verdad?, de obra pública, por ejemplo, puentes, carreteras y demás. Bueno, entonces el IBM hace eso, pero el IBM, su principal fortaleza viene, ¿verdad?, en que depende de cómo esté la economía. Y siempre va a haber una economía, por eso decimos que el IBM, por principio, ¿verdad?, no puede quebrar, ¿verdad?, porque eso significa que el IBM quiebre, significa que quebró el país, ¿verdad? Sí. Y la idea, no todos esperamos que el IBM y el país continúe. Que el país no quiebre. Que el país no quiebre, ¿verdad? Entonces, para que no quiebre, precisamente por eso es que hacemos estos ajustes, ¿verdad?, para que los beneficios sean congruentes más o menos con lo que el país puede dar. ¿Dónde viene el problema? Bueno, si damos más de lo que estamos aportando o si prometemos más. Entonces, esos beneficios se han ido ajustando en el tiempo precisamente para que, como usted lo dice antes, empezamos, como yo le decía, a cotizar un 2,5, hoy ya el trabajador cotiza o va a llegar a cotizar un 4,5. Hay que poner más porque ya no hay tanta gente como antes. Sí, vieras que pensando un poquito en esa realidad de IBM, si nosotros hiciéramos el ejercicio, y de hecho lo hice, pero no lo veo cómo está en este momento, hiciéramos el ejercicio de decir a la gente, ok, usted cotiza 4.5 para su pensión. Si lo que hablamos ahora, 1 millón de colones, 4.5, ¿cuánto es 1 millón en 1 millón de colones? ¿Cuánto es? 45,000 colones. 45,000 okay. colones. Si yo agarro esos 45,000 colones mes a mes, lo multiplico por 12 meses, lo multiplico por 35 años, me va a dar X cantidad de dinero que yo voy a tener guardado ahí para pensión. Si yo lo hago, yo, Alan, lo hago. Probablemente eso me va a alcanzar para pagarme mi pensión, que usted hablaba ahorita de 450,000 colones por mes, ¿verdad?, haciendo la referencia al millón. ¿Cuántos años me va a alcanzar ese monto que tengo guardado yo ahí para autopagarme yo mi pensión de 450,000 colones? Porque aquí no hay un segundo pilar, ¿verdad?, de 450,000 colones. Me alcanzará 7 años, me alcanzará 8 años, 9 años. Sí, por ahí. Ese es el tema, ¿verdad? Que en el caso del IBM, al ser una pensión solidaria, viene un aporte del trabajador, viene un aporte del patrono y viene un aporte del Estado. Eso suma, o va a llegar a sumar en el 2029 un 12.14%. Pero sí, como dice usted, mucha gente dice, no, deme mi 4,5, yo no quiero cotizar y yo me voy, ¿verdad? Bueno, sucede, ¿verdad?, que hay una referencia. Voy a hacer la suma aquí para salirnos de la duda. Exactamente, ¿verdad? Hay una referencia que dice que, ¿verdad?, que daba en algún momento la SUPEN, que por lo general uno va a recibir 3 veces lo que cotiza, más o menos en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que si una persona recibe 1 millón de colones y cotiza ese 4,5, ¿verdad?, y lo guarda, ¿verdad?, y quiere que se lo den, ¿verdad?, a lo sumo lo que va a poder recibir es multiplicar 3 veces esa cotización. Es decir, aquí lo tengo ya. 3 por 4, 12. Entonces quiere decir que esa persona a lo sumo lo que va a poder recibir es un poquito más de 100,000 de colones. O el otro ejercicio, que es posiblemente el que usted está haciendo. Exacto. ¿Cuánto ha ahorrado y en cuánto tiempo? Imagínate que haciendo el ejercicio de 45,000 colones por mes durante un año, durante 35 años, yo ahorraría 18,900,000 colones. Ahora, correcto, dividamos esto entre 450,000 colones, que va a ser mi pensión, ¿verdad? Me alcanzaría para 42 meses. Y 42 meses dividido entre 12, me alcanzaría para pagarme yo, solo mi pensión, 3.5 años, nada más.
Correcto, ¿verdad? Entonces imagínense, ¿verdad? La gente ¿Qué hago con el resto, con los otros 16 años y medio que me queda de vida? se pensionó a los 65, Sí. muy bien, le empezamos a generar la pensión por 450,000, como usted dice, y el fondo de pensiones le va a decir a los 69 años ¿Y medio? y medio, ya no hay más. ¿No hay más? ¿Verdad? Y eso muchas veces... A los ¿verdad? 68 y medio, perdón. Exactamente, eso muchas veces son circunstancias que uno ve en Chile, ¿verdad? Por ejemplo, los Ajá. chilenos reclaman, ¿verdad? Bueno, o reciben pensiones muy, muy bajitas, como el ejemplo que yo le dije, ¿verdad? Sí. Que si acaso, ¿verdad? Reciben, ¿verdad? Algo básico de Sí, subsistencia, o también, bueno, le dan más, pero bueno, ya se les acabó. Entonces, hay gente, digamos, de los 70 y resto de años que tienen que salir a tratar, ¿verdad? De ser choferes de Uber o lo demás, porque ya se No hay, no, sí, sí. Entonces, yo hago ese ejercicio siempre, ¿por qué? Porque si yo fuera por mi cuenta, que es lo que usted dice, que la gente dice, no, dame a mí la plata y yo administro mi plata y me alcanzaría para 3 años y medio, 4 años. Exactamente. Entonces, ¿verdad? aquí es donde entra la solidaridad de la caja y del Sí. sistema de IBM a cubrir a usted los otros, ¿qué? 15 años. Exactamente, por eso es que es importante un sistema como se financia Ajá. el de la caja, ¿verdad? Porque una economía va a haber todos los años. Entonces, de ese gran pastel que producimos, Claro. un poquito va para pensiones y todos los años va a haber, Ajá. ¿no? O sea, nunca se va a acabar, siempre va a haber. Si es del caso, como usted dice, habrá que ver si logramos después, cuando haya muchos robots, y que esos robots coticen Sí, también. sí. ¿Cuánta que gente, les cobran, ¿cuánta gente ¿verdad? trabajaba aquí? Trabajaban Exactamente. 5, ahora hay un robot, bueno, que nos Que- paguen que- los que- seguros los ¿verdad? 5. Porque ese gran pastel que llamamos, ¿verdad? Lo que puede haber mucho reto más bien a futuro, a la larga el tema de pensiones se resuelva más sencillo, ¿verdad? Porque tenemos forma de extraer recursos de ahí. Claro. Lo que va a ser un reto es el mercado laboral, cómo se va a transformar. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces, son circunstancias que como sociedad tenemos que ir viendo. Pero ese ejemplo que usted pone nos da la realidad de lo caro que es una pensión y de la fortaleza que tiene un sistema como IBM, ¿verdad? El de la caja, que le garantiza a usted una pensión de por vida. Sí, Cosa que que el usted monto solo tal no vez no podría. sea el que yo esperaba, bueno, tiene que ver con Es otra factores cosa, de lo que yo realmente reporté y donde yo trabajé y que tanta capacidad de generación de riqueza tuve yo como ser humano a lo largo de mi vida laboral. Y eso es lo que nos duele, reconocer de que tal vez no tuve la capacidad de riqueza de generar ese ingreso versus lo que estoy recibiendo, pero eso ya no es problema del sistema, eso lo digo yo, Alan, ¿verdad? Ya no Así es es. problema del sistema, ya es problema de cada uno ver cómo genera esto. No, Jaime, usted que está muy empapado del tema a nivel latinoamericano y mundial, el sistema de IBM de la caja, si tuviéramos un ranking del 1 al 10, ¿dónde cree usted que estaríamos nosotros? ¿Estamos muy bien a nivel latinoamericano en la región? ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que... Comparándonos con otros países sin decir nombres. Sí, no, yo creo, bueno, Costa Rica tiene algunos indicadores, ¿verdad? Porque uno puede decir, ¿verdad?, cómo lo aprecia o cómo lo siente, pero los indicadores muchas veces, Costa Rica es considerado en este momento de los sistemas con más cobertura, es decir, Sí. Es el primero, ¿verdad?, junto con Chile y Uruguay, Que ¿verdad?, son, que son vamos, los top, sí, ¿verdad?, y de que la somos región. sociedades muy parecidas, ¿verdad? En términos somos de población y todo. Correcto, Sobre todo ¿verdad? como Entonces, Uruguay. somos los top en cuanto a afiliación, ¿verdad? Solo el IBM, ¿verdad?, más otros regímenes, nosotros tenemos más del 70% de la población que trabaja, ¿verdad?, o activa, que llamamos población económicamente activa, cubierta. Ujú. ¿Verdad? Hay otros países que tienen 20%, 15%, 30%. Entonces, Costa Rica es referente en cuanto a afiliación. También es referente en cuanto a procesos de reforma, ¿verdad?, porque nosotros vemos incluso, ¿verdad?, hasta en países europeos, en Francia, ¿verdad?, o aquí, digamos. En España también tuvo problemas. En España, ¿verdad?, donde hacer reformas muchas veces cuesta mucho, ¿verdad? Y eso, aquí hemos ido haciendo reformas, ¿verdad?, no una gran reforma, ¿verdad?, sino en el tiempo, ¿verdad?, hemos podido avanzar. También tenemos una circunstancia importante en materia de esperanza de vida. Costa Rica, por sus indicadores de salud, por el trabajo que hace la caja en materia de salud, tenemos poblaciones, ¿verdad?, que en promedio, hombres y mujeres muy altas comparados con países también. Entonces, si uno ve todos esos indicadores, yo creo que somos líderes en la región, ¿verdad? Somos uno de los sistemas de pensiones y en seguridad social también, adoptando también el de salud, ¿verdad? La Caja es una institución a nivel mundial, ¿verdad?, incluso referente, y yo creo que en temas de pensiones somos líderes también en la región.
siguiendo en IBM y directamente en vejez, hubo reformas, bueno, reformas no, actualizaciones, innovación con el tema de vejez digital, ¿verdad? Que es un sistema totalmente nuevo. ¿Cómo nos está yendo con vejez digital? Bueno, en este momento la Gerencia de Pensiones tiene una estrategia digital, ¿verdad? Tiene toda una serie de acciones, ¿verdad? Y metas que están tratando de implementar. La idea es acercarnos a la población a través de hoy todo lo que tenemos, ¿verdad? De hecho, nosotros en este momento estamos en una campaña, ¿verdad?, hacia la población joven, ¿verdad?, donde aparecemos, ¿verdad?, en Instagram, en Facebook, en lo demás, ¿verdad?, usar todas estas redes, pero también lo queremos llevar todo este tema de la tecnología a los trámites, ¿verdad? Claro. Olvidarnos de aquella circunstancia donde tenemos que ir a la sucursal, llenar una boleta, ¿verdad?, llevar el papel tal. Ir al Ministerio de Trabajo por una certificación, al otro lado. Exactamente. Ya hoy en día, ¿verdad?, mucho por lo menos aquí a nivel de las oficinas centrales, ya la persona nada más llega con su cédula y eso es suficiente, ¿verdad? Hay formas también, ¿verdad?, de enviar los documentos por correo, por vía digital. Y queremos extender esto a todas las sucursales del país. Ya hay algunas que se han ido incorporando, sobre todo la región Brunca y otros, pero también queremos que esto sea en todas las regiones del país y de llegar el día donde usted esté en su casa tomándose un café, ¿verdad?, viendo algún programa de televisión y simple y sencillamente abra su teléfono, ¿verdad?, su correo, su computadora, esto, ¿verdad?, y se le indique que ya su pensión está aprobada. ¿Cuánto falta, don Jaime, para digamos, poder llegar yo nada más a presentar la cédula a una sucursal o a una oficina? Ya eso tenemos. Porque actualmente, sí, fuera de oficinas centrales, todavía hay que ir con el papel, con el documento, ¿verdad? Y hay que escanearlo en sucursales y es algo un poco tedioso. Sí, hoy sí existen las posibilidades, ¿verdad? La persona se ingresa a la página de la caja, ¿verdad?, y ahí sí busca, ¿verdad? Nosotros tenemos un stand de servicios. Ajá. Y ahí está la solicitud de vejez. Digital para descargarla. ¿Verdad? Esa se puede, sí, de imprimir, ¿verdad? Ajá. Se escanea y se envía, ¿verdad? Pero lo que queremos es llevarla a una ¿Y para eso se ocupa firma digital o puedo hacerlo así, normal? Digo. No, lo ideal, digamos que en este momento, ¿verdad?, para nosotros tener... tendría que imprimirse, ¿verdad? Sí, tendría que imprimirse, llenarla y... Llenarla con la mano, lo demás, remitirla por correo, nosotros verificar los datos, escanear. Bueno, hay que hacer un procedimiento. Lo que queremos es avanzar a algo un poquito más amigable, más donde yo digito y con una firma digital, firma y todo y listo, ¿verdad? Eso vamos muy avanzado. Ya, bueno, la persona que lo quiere hacer así, nada más escaneando, firmando y mandando por correo y no aparecer en una oficina, ya lo puede hacer. Bueno. ¿Verdad? En cualquier lugar del mundo, ¿verdad? ¿Cómo está la recepción en la tramitología de esos tipos de solicitudes? ¿Está ágil o todavía están acomodándose? En Valdez el proceso médico, ¿verdad? Que más sí es bastante, mucho más largo, ¿verdad? Sí, el proceso médico puede andar, sí, unos 6 meses, ¿verdad? Y si le agregamos el tema administrativo de unos 2 meses más, puede andar en unos 8 o 9 meses. 8 o 9 meses de invalidez. Y el caso de muerte, tengo entendido que está, si ocupa la intervención de trabajo social o no ocupa intervención de trabajo social, correcto, varía entre 20 y algo y 60 días. Exactamente, ¿verdad? Si no, digamos, están muy claras las circunstancias, si no ocupa intervención de trabajo social, también unos 20 días y eventualmente 60 días si necesita la visita de un trabajador social, claro, para verificar si la condición todos los testimonios y todas las condiciones. Exactamente. Entonces, que lo cual es natural. No, Jaime, tengo un escenario, esa la estaba guardando para el final porque es un escenario interesante. Vamos a hacer un juego. Por un segundo piense que usted no es el gerente de pensiones de la caja. Ve compromiso. No, pero es aquí en buen plan. Tenemos 4 escenarios. Con lo que usted nos ha dicho, mayor esperanza de vida, menor tasa de natalidad, cambios demográficos y cambios de trabajo, estructuras, ¿verdad?, de trabajo, de la economía, todo esto. Obviamente la pensión hay que ajustarla, el sistema hay que ajustarlo para que nos alcance para todos, como usted muy bien lo ha explicado, lo cual creo que ha quedado clarísimo. Y individualmente tenemos que hacer nuestro esfuerzo de estar bien en regla con el sistema. Pero tengo este escenario. La gente no quiere trabajar más. O sea, la gente quiere llegar a sus 65 años y chao. Le voy a presentar 4 posibilidades. Usted me dice a mí con cuál sería usted. Para poder hacer que el sistema de pensiones de la caja IBM se fortalezca y salga y a todos nos vaya súper bien. Posibilidad número 1. Opción número 1. Trabajar más años. Para cotizar más y tener más. ¿Okay? Más de 65. O de 35 años de servicio. Opción número 2. Cotizar un porcentaje más alto del 4.5.
estamos hablando de cotizar un 10% del salario reportado, ¿verdad? Opción 3, tener más hijos. ¿Se apunta usted a tener más hijos para tener una base contributiva más ancha y poder seguir igual? O opción 4, que una vez pensionado, la persona siga cotizando siempre y cuando su pensión sea más allá de la mínima de ley. ¿Con cuál opción me quedo? Opción 1, trabajar más años. Opción 2, cotizar más. Opción 3, tener más hijos, que creo que eso nadie quiere tener más hijos. O opción 4, que una vez pensionado, los pensionados, siempre y cuando reciban más de lo mínimo, sigan aportando a IBM, por ejemplo, como hacen creo que en el magisterio o hacen en otros regímenes. Sí, yo aquí de esas opción cuatro, 5, me dice Jaime. Opción 5. Sí, posiblemente, ¿verdad? Sea una circunstancia porque ahorita, pensando un poco en eso, hay algunas circunstancias, ¿verdad?, que no dependen del sistema de pensión, claro. ¿verdad? Por ejemplo, las decisiones individuales de las personas, ¿verdad? Si quieren tener más hijos o no. Es externo, no podemos controlarlo. Externo, no podemos controlarlo y como estoy viendo difícilmente, y por lo que usted hablaba ahora muy bien, de la incorporación de la mujer en el mercado laboral y los cambios que estamos viendo, ¿verdad? Lo que veo es que la gente lo que está teniendo es, ¿verdad?, gatijos y perrijos. Hay que ponerle seguro al gato, mascotas, hay que ponerle seguro al perro. Y las mascotas sí no cotizan, ¿verdad? Cotizan, los robots sí, ¿verdad? Pero yo no veo un gato cotizando, sí, ¿verdad? Ya es muy difícil. Entonces, esa variable, ¿verdad?, como promoverla es complicada, ¿verdad? Nos quedan 3, ¿verdad? De esas 3... Trabajar más años. Trabajar más años, ¿verdad? Y yo diría que en esta circunstancia, que es lo que posiblemente apuntaríamos a una opción 5, es un combo de todo un poco, ¿verdad? Okay. Eso es posiblemente, ¿verdad?, el camino que vamos a tener que ir escogiendo, ¿verdad? Si vamos a vivir más, posiblemente vamos a tener que trabajar más. O sea, es algo matemático, ¿verdad? Entendiendo sí. Y eso siempre me gusta hacer, entendiendo que uno sigue siendo productivo, ¿verdad? Correcto. Que la productividad no caduca. No caduca. ¿Y por qué le digo esto? ¿Verdad? Porque eso es lo que estamos viendo en sociedades más envejecidas, ¿verdad? Ya hay en España, Dinamarca. ¿Para quebrar a la gente trabajar más? Bueno, ahorita es una circunstancia, yo creo que para Latinoamérica pensar más de 65 años en este momento es un poco complejo. Yo apunto a 70 ahorita, en unos años. Pero digamos, eventualmente, ¿verdad?, son discusiones que ya se están dando en Europa. No sé en qué momento en Costa Rica vendrá, pero eventualmente vamos a tener que trabajar un poquito más. A la larga vamos a tener que aportar un poquito más, ¿verdad? Y a la larga vamos a tener que recibir un poquito menos. Entonces es un combo de todos, pero lo que quiero con esto terminar es que eso viene de una buena noticia y es que estamos viviendo más. Sí. ¿Verdad? Peor, sí. El asunto se arregla por el otro lado. ¿Qué pasa si empezamos más bien a vivir menos? A nadie le gusta. A nadie le gusta. Entonces, bueno, si voy a ver que yo voy a vivir más, entonces yo tengo que irme reinventando, eso es muy importante. Muy buen punto. Si yo tengo 30, 35 años, bueno, ya a la larga, a futuro, las discusiones de la sociedad van a ir a que yo en promedio se va a vivir más, entonces ya circunstancias, ¿verdad?, de que veíamos antes, que las personas se queden toda la vida en un solo trabajo, y todo eso ahí cambiando, entonces yo tengo que irme reinventando, tengo que ir pensando, porque voy a vivir más años, claro. ¿verdad? Y eso es un dato muy positivo. Y que a la larga, ¿verdad?, voy a tener que hacer un esfuerzo mayor para llegar a tener algún día una pensión. Pero somos optimistas porque estamos viendo más años. Bueno, mi opción es la 4. Lo soy muy honesto. Para mí creo que es una opción muy viable. Claro, hay que hacer un cambio de chip y entender que es para el bien de la mayoría, no de pocos. Es que una vez pensionados, coticemos nosotros. Eso es un punto importante. Yo creo firmemente que nosotros vamos a ver, en ese mismo ejercicio de solidaridad, así como fueron solidarios conmigo, sí, para pagar mi pensión, yo debo ser solidario con los que están trabajando, que le están pagando la pensión, me están pagando la pensión, entendiendo toda la dinámica económica de la pensión. Entonces yo creo que si nosotros siguiéramos cotizando una vez pensionados, siempre y cuando reciba más del mínimo de pensión para cubrir a la gente que menos recibe, no habría ningún problema. O sea, yo creo que yo podría perfectamente seguir cotizando ese 4.5 mi pensión, aportar al sistema como un todo, ya que el sistema me está ayudando a mí también a salir adelante con esos 16 años que me va a dar de pensión, para los cuales yo no coticé con el ejercicio que hicimos antes. Sí, ahí yo sé que eso es un burumbum porque sí, la persona adulta mayor y que sí, cómo lo vas a poner a cotizar, yo sé que eso es un burumbum social. Sí, pero ahí lo que le iba, bueno, que es una alternativa, sí, que lógicamente se puede poner sobre la mesa y discutir, es que los actuarios nos dicen que cuando tratamos de
ajustar el sistema de pensiones con una sola variable, el ajuste debe ser muy fuerte a la larga, Ajá. ¿verdad? Para poder equilibrar el sistema solo por esa vía, generaría, digamos, prácticamente que casi toda la pensión tengamos que, la mitad de la pensión hay que, ¿verdad? Porque en principio lo que nosotros hemos cotizado no está necesariamente vinculado con lo que estamos recibiendo en este momento. Sí, correcto. ¿Verdad? Porque todavía el dinero, IBM, ¿verdad? el dinero. Exactamente, empezó con una cotización muy baja. Pero, como lo digo yo, ¿verdad? Lo que nos dice, eso es un poco más ya de los técnicos actuarios, ¿verdad? Lo que dice, no, un poco esa alternativa es viable, un poco por aquí, y sumémosle otro por acá, aquí, y otro por acá. otro poco por aquí. Entonces, el combo de varias cosas es lo que hace un poco más manejable y impacta más, porque si nos quedamos con una de las cuatro, digamos, si nos quedamos solo con trabajar más, a la larga tenemos que elevar el retiro muy, muy alto. Si solo cotizar más los activos, también del salario, es muy pesado, ¿verdad? Cotizar los pensionados un poco más, bueno, ¿no? De las pensiones, que de todas maneras ya no son muy altas, me quitarían. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, un poquito por aquí, otro poquito por aquí, otro poquito por aquí, hace una mejor forma, digamos, de ir enfrentando esto. Bueno, don Jaime, le agradezco muchísimo su tiempo, la explicación que nos ha dado sobre el régimen, la actualización del régimen, y bueno, esta es su casa, queda abierta ahí para cuando quiera comentar o compartir algo sobre pensiones, bienvenido desde allá. Y le tenemos un regalo de parte de Librería Capítulos. Espero que no se la haya leído, ¿verdad? Espero que no haya... muchas gracias. Si no, me avisa y ahí hacemos lo necesario. Es la biografía de nuestro amigo Barack Obama. Excelente. Espero que le guste leer y que le guste leer en grande, ¿verdad? Claro que sí. Y que lo Le disfrute agradezco muchísimo. mucho, don Alan, a usted por invitarme al programa y quedo a la orden para cualquier otro espacio que quieran hablar de pensiones. Muchísimas gracias. Vale. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta entrega especial con don Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao.